Entonces vamos a continuar hablando de los componentes fundamentales para el diseño de algoritmos. Bueno, en los algoritmos hablamos mucho de lo que son estos componentes. Hablamos de los tipos de datos que manejamos. Los datos pueden ser enteros y reales. A estos enteros y reales las denominamos datos numéricos. Los enteros son números que no tienen parte decimal y pueden ser positivos o negativos. Por ejemplo, ¿no? Estos son los números enteros. Vamos a hablar también de los números con parte entera y parte decimal, en realidad de los números reales, que también pueden ser positivos o negativos. Bueno, en esta parte vamos definiendo los datos que vamos a utilizar en los algoritmos. Los datos son los objetos principales sobre las que opera una computadora. Entonces siempre hablamos de datos de entrada, proceso y salida, ¿no? Bueno, entonces tenemos, por ejemplo, lo que habíamos visto en los anteriores ejemplos. Teníamos un dato, por ejemplo, del año de nacimiento de una persona, el año actual, la nota o calificación de un estudiante, los nombres, bueno, son distintos datos que se utilizan, ¿no? Dentro de los tipos de datos tenemos los datos numéricos, que lo acabamos de describir. Tenemos los tipos de datos de tipo carácter, los tipos de datos de tipo cadena y los tipos de datos de tipo booleano. Muy bien, los datos numéricos generalmente, de acuerdo al lenguaje de programación, se los maneja como int, ¿no? int, y los decimales son float o dub, que vamos a ir definiendo más adelante. Los tipos de datos de tipo carácter son char, que solamente maneja un solo carácter, es decir, una sola letra. Los datos de tipo cadena son datos de tipo string, es decir, como una palabra, como el nombre de una persona, etcétera, ¿no? Son datos de varios caracteres. Y los datos booleanos manejamos más para representar, por ejemplo, los switch, lo que son encendido o apagado, o el true o el false, ¿no? Entonces, vamos a seguir describiendo los tipos de datos. Los datos numéricos, que son los enteros o los reales. Tenemos los datos de tipo char o carácter. Y los tipos de datos de tipo cadena. Estos tipos de datos son denominados alfanuméricos. Los dígitos o los números podemos manejarlo también como tipo de dato cadena o carácter, pero si lo consideramos cadena o carácter, lo vamos a manejar como con dobles comillas o comillas simples. Los datos especiales. Bueno, un carácter está formado por un solo símbolo. Por ejemplo, puede ser R, F, 1 o arroba. Cuando definimos de tipo carácter estos datos, lo vamos a encerrar entre comillas dobles o comillas simples. Una cadena es una sucesión de caracteres. Es un conjunto de caracteres. Es una composición de caracteres. Por ejemplo, aquí tengo una cadena. Bienvenidos a Ingeniería. Es una cadena de caracteres. Estoy en el paralelo D, es una cadena de caracteres, ¿no? Entonces, la longitud de caracteres del primer ejemplo es 24 y la longitud de caracteres del siguiente ejemplo es 22. Y vamos a ir sumando, ¿no? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Espacios en blanco, 19, 20, 21, 22. Entonces, cuando queremos saber la longitud de los caracteres, la longitud de esta cadena en realidad,
que tiene 22 caracteres, toma en cuenta los espacios en blanco, como un carácter en blanco. Bueno, el otro tipo de datos que vamos a manejar son los datos lógicos. Son aquellos que solo pueden tomar uno de dos posibles valores, que es verdadero o que es falso, o que está en un estado encendido o está en un estado apagado. Bueno, a partir de los datos booleanos podemos construir proposiciones lógicas para determinar si esta proposición es verdadera o es falsa. 2 es menor a 4, por ejemplo, es una proposición verdadera. 7 es mayor a 3, es una proposición falsa. Bueno, en resumen, los tipos de datos que utilizamos son estos, ¿no? En la construcción de algoritmos utilizamos estos tipos de datos, que son los tipos de datos de tipo entero. Este es el rango de números que podemos manejar. Los tipos de datos de tipo char o carácter, que son de 8 bits, y este es el rango en el cual podemos manejar. El long es el entero largo. Bueno, este es el rango de los tipos de datos, digo la cantidad de datos que podemos manejar. Float es de tipo real, nosotros la manejamos como float, se refiere a un dato de tipo real, y este es el rango de datos que podemos manejar, el rango de números. Bueno, hay algunos tipos de datos extendidos, estos son los más básicos. También podemos ver los tipos de datos extendidos que en algún momento se requiere, ¿no? Por ejemplo, este tipo de dato de tipo carácter, de tipo entero largo, de tipo insignet int, también este es el rango que maneja. El insignet long, este es el rango que maneja. El enum, que maneja este rango. El dub, que maneja también este rango. El long dub, que maneja este rango. Bueno, en algunos momentos se puede presentar este tipo de carácter. Bueno, entonces hablamos también de constantes y variables. La anterior clase habíamos hablado de lo que son las constantes y las variables. Hemos hecho algunos ejemplos también respecto a esto, ¿no? Bueno, hablamos de constantes y variables porque trabajamos bastante o manejamos bastante lo que son las constantes y las variables en la construcción de un algoritmo, en la resolución de un problema mediante algoritmo. Bien, entonces, por ejemplo, tengo la constante 5, que lo asigno a este valor, la constante 3.1416, es la constante pi, el 2.71, la constante e, el año puede ser 2019, 2021. Bueno, las variables son datos cuyo valor pueden cambiar durante la ejecución del programa. Puede ir cambiando, por ejemplo, el cálculo del sueldo para cada empleado, va a ir cambiando, ¿no? Son variables o son valores que van cambiando durante la ejecución del programa. La nota de los estudiantes, si queremos mostrar la nota de los estudiantes, de los diferentes estudiantes, entonces va a ir cambiando cuando vayamos ejecutando el programa, que es distinto a una constante, ¿no? Las constantes son datos cuyo valor no cambia durante la ejecución del programa, ¿no? Esto toma este valor y va a estar con ese valor durante toda la ejecución del programa. Muy bien.
Bueno, vamos a también hablar de los operadores que manejamos en la construcción de algoritmos. Hablamos de los operadores aritméticos, los operadores básicos que manejamos, por ejemplo, los operadores aritméticos que conocemos, ¿no? Sumas, resta, multiplicación, división. Pero estos operadores se van ampliando, ¿no? Cuando vamos conociendo, por ejemplo, el módulo de un número, la división entera, la potencia, el incremento, el decremento, ¿no? Entonces, estos operadores son los que se manejan también en la construcción de un algoritmo. La suma, sabemos que un valor X le sumamos a un valor Y. Y eso es un resultado de la suma de estos dos números. Entonces, una suma de X y Y. La diferencia o la resta es X menos Y. Y es la resta o la diferencia entre X y Y. La multiplicación, siempre vamos a manejar el asterisco en informática. Significa el producto o la multiplicación entre X y Y. Multiplicación entre X y Y. La división. La división entre A y B. Bueno, cociente de A y cociente de B. Debería de ser acá, ¿no? Vamos a corregir eso. Bueno, el módulo. El módulo es un operador importante en el manejo de datos para la construcción de algoritmos. Vamos a sacar A módulo B. Y esto es el resto de una división entera, ¿no? Vamos a ir viendo más adelante. Es el resto de una división entera. Tenemos la división, el operador div. El operador div, que significa división entera, ¿no? Solamente agarra la división de la parte entera, no la decimal. Entonces, A dividido entre B. A división entera entre B. Este símbolo, el sombrerito, que lo conocemos comúnmente, es la potencia. A potencia B, A elevado a la B. Y cuando tenemos este más seguido, significa el incremento. Quiere decir que este valor o este X que tenemos aquí se va a incrementar en una unidad. Es lo mismo que escribir X igual a X más 1. El operador de decremento lo denotamos de esta manera, X menos menos. Equivale a que X sea igual a X menos 1. Entonces va disminuyendo en una unidad. Bueno, es importante conocer también la jerarquía de los operadores aritméticos, ¿no? Para no tener confusión en el cálculo, por ejemplo, de algunas expresiones aritméticas. Entonces, vamos a recordar la jerarquía de los operadores aritméticos. Primero, siempre resolvemos todo lo que está dentro del paréntesis, luego dentro del corchete y dentro de la llave. ¿Ya? Y entonces la jerarquía de la operación multiplicación, división, módulo casi están en el mismo nivel, son de alto nivel, son los que primeramente se resuelven. Y el de menor nivel es la suma o la resta. Bueno, hay algunas reglas que debemos recordar matemáticamente. Existen parámetros anidados. Se evalúa primero la expresión en el paréntesis más interna. Si varios operadores están en el mismo nivel de jerarquía, la evaluación será de izquierda a derecha. Y por ejemplo, en una misma operación tenemos la suma, la resta, entonces primeramente vamos a realizar la suma, luego la resta. O podemos tener primeramente la multiplicación y la división, que son de la misma jerarquía. Y lo que vamos a hacer primero es hacer la evaluación
de izquierda a derecha. Tenemos ahí una fórmula aritmética y también la expresión. Acá en estas fórmulas aritméticas y expresiones utilizamos los operadores. Tengo, por ejemplo, a al cuadrado menos 5 veces b por c, que lo puedo expresar como a por a más 5 por b por c. Esa es la expresión que manejamos en informática, ¿no? Acá matemáticamente sabemos que esto es producto, pero utilizamos nosotros el asterisco para mostrar el operador producto. Acá x cuadrado más y cuadrado tenemos x por x más y por y. A más b dividido entre b menos c menos b. Entonces voy a tener a más b dividido entre c menos d. Bueno, veamos algunos ejemplos para evaluar las expresiones utilizando estos operadores aritméticos. Por ejemplo, vamos a evaluar la siguiente expresión, evaluar x. Y tengo ahí 12 por 2 más 5. Primeramente voy a hacer el producto, 12 por 2, 24 más 5 dividido entre 29. Bueno, por ejemplo, utilizando el paréntesis, el valor es otro, ¿no? Tengo 12 por, pero 2 más 5. Primero debo resolver lo que está dentro del paréntesis y posteriormente hacer la operación que corresponde. Entonces, estos dos resultados para x, 29 y 84 son distintos. Entonces, es bien importante tomar en cuenta el manejo de los paréntesis, ¿verdad? Entonces, acá, ¿por qué hemos multiplicado primeramente 12? Digo 12 por 2 más 5. Porque primero, en la primera jerarquía, en la jerarquía más alta, está el producto, después la suma. En este otro ejemplo, por ejemplo, tengo 48 dividido entre 2 por 3 más 7. ¿Cómo calculamos esa operación? ¿Cuánto será el resultado de esa operación? Entonces, primeramente vamos a hacer la operación de mayor jerarquía. Y como esta es la división y la multiplicación, y son de la misma jerarquía de alto nivel, entonces vamos a hacer la operación de izquierda a derecha, no así tanto de derecha a izquierda, porque nos va a dar otro resultado. No vamos a multiplicar primero 2 por 3, que va a ser 6 por 24, ¿no? Primeramente voy a hacer esta operación, 48 dividido entre 2, que sería 24. 24 por 3 más 7. Muy bien, entonces voy aplicando también la jerarquía de los operadores. Primero la multiplicación. 24 por 3 más 7. Me va a salir 79. Entonces debo respetar la jerarquía de los operadores. Muy bien, en caso de que hiciéramos, por ejemplo, esta operación, como la vemos aquí, hiciéramos, por ejemplo, 3 por 2 sería 6. Entonces tendríamos 48 dividido entre 6 más 7. Más 7 y ahí tenemos como resultado el valor de 15, que no es lo mismo que 79. 79 es el resultado correcto.
Si tengo operadores, vuelvo a recalcar, de la misma jerarquía, debo ejecutar de izquierda a derecha. Primero la división y luego el producto. Muy bien, el operador módulo es uno de los operadores muy importantes. Retorna el resto de la división entera de dos números enteros. Por ejemplo, tengo 75 dividido entre 2. 75 dividido entre 2, tengo como resultado 37 punto y algo, si fuera la división normal. Pero en la división entera solamente tengo 37 y el resto es 2. Perdón, 75 dividido entre 2 me va a dar como resultado 37. Y el resto va a ser 2. Digo, el resto va a ser 1. El resto va a ser 1. Porque 37 por 2 me va a dar 74. Más 1 me va a dar 75. Ese es el módulo, es el resto de la división. Muy bien, por ejemplo, tendría 85 dividido entre 3, la división entera entre 3. División entera entre 3, esto va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto sería la división entera de ese número? 85 dividido, a ver, jóvenes, ¿cuánto sería la división entera? Va a ser 28. ¿Cuánto sería el resto de esa división? 1, Inge. Ya, muy bien. Ese es el módulo, ¿no? El módulo es el resto de la división. Bueno, no les había estado compartiendo esta pantalla. Bueno, me voy a sacar este editor. Bien. Por ejemplo, me he abierto este editor. Si tengo, por decir, 19, el operador módulo lo podemos utilizar como mod. Módulo 3. ¿A qué será igual? O pues 19 módulo 3. 6, Inge. Resto 1. Entonces, esto es 1. 19 módulo 3 es 1. Ya me refiero al resto de la división entera. O sea, cuando encontremos esto, este mismo, el operador, podemos utilizarlo como mod o también podemos utilizarlo como por ciento. ¿Sí? Nosotros en el autoflujo vamos a utilizar más el por ciento, pero las personas que lo hagan de forma manual también lo pueden utilizar este operador en palabras, ¿no? Mod. Por ciento. Entonces, ese es el módulo. No sé si alguien tiene alguna duda con respecto al módulo.
al operador módulo. Dice, en caso de que el módulo sea 0, o sea, ese mismo va a ser el módulo 0, ¿no? No hay más, ¿verdad? No puede haber más. Por ejemplo, podemos poner 12 en módulo 4. ¿A qué será igual? O sea, hacemos la división 12 entre 4. La división entera, primeramente, ¿cuánto es? 3, el módulo, el resto 0. El resto es 0. Ese resto es el módulo. Ahora, a ver, en 34 módulo 5, ¿a qué será igual? ¿Cuánto será el módulo de 34 módulo 5? A ver, hagan la división entera. ¿Cuánto de resto tiene? La división sale 6 y el resto sería 4. Muy bien, esa es. Entonces, esta sería el resultado. 34 módulo 5 es 4 y la división entera es 6. ¿Cómo escribimos la división entera? Vamos a utilizar 34, el operador DIP, generalmente utilizamos cuando estamos haciendo de forma manual, DIP 5 y esto va a ser igual a 6. 6 por 5 es 30 y el resto es 4. Ese resto es el operador módulo. Esa es la operación módulo. ¿Estamos claros en esto, jóvenes? ¿Alguien tiene duda? Porque vamos a manejar bastante esta parte cuando manejemos dígitos. Ya, muy bien. Entonces hemos entendido. Y vamos a continuar. Con la clase. Otro de los operadores importantes son los operadores relacionales y los lógicos, ¿ya? Los operadores relacionales, como es la igualdad, en términos matemáticos solamente utilizamos un igual, pero en algoritmos vamos a utilizar doble igual, porque sabemos, en la anterior clase hemos hablado de un operador de asignación, ¿se acuerdan? Habíamos indicado que el operador de asignación, que era una flecha punteada hacia la izquierda de la variable, significaba asignación, pero también podíamos utilizar el operador igualdad, ¿verdad? Entonces, para la igualdad, vamos a utilizar nosotros doble igual para el operador de la igualdad. Entonces, vamos a decir que A es igual a B, A es igual a B. Para el operador diferente vamos a utilizar este signo de admiración seguido de igual, que significa diferente, A diferente de B. Bueno, el operador mayor que ya lo conocemos, A mayor que B. A es mayor que B. El operador menor que A es menor que B, A es menor que B. Mayor o igual que A es mayor o igual que B. A es mayor o igual que B, menor o igual que B. Este es el operador, ¿no? Menor o igual que B, A menor o igual que B. Bueno, esos son los operadores relacionales que vamos a manejar en la construcción de algoritmos y la construcción de un programa en algún lenguaje de programación. Bueno, los operadores lógicos, que ya lo conocemos, en álgebra lo hemos visto bastante, son el operador AND, el operador OR y el operador NO. Bueno, estos son las simbologías que vamos a utilizar para el operador AND, para el operador OR y para el operador de la negación. Esta proposición A menor a B y B mayor a A
Entonces, según sea estas, si son verdades, ambos son verdades, entonces me va a dar como resultado verdad, ¿no? Bueno, en las tablas, lo que utilizamos en las tablas es el verdadero 1 y falso 0. O en las tablas canónicas utilizamos B nomás y F, ¿no? Entonces, las tablas de verdad de los operadores lógicos son, por ejemplo, P y Q. Tengo la proposición P y Q. Aquí tengo el operador I, el operador O y el operador de la negación. Y bueno, en esta tabla, que vamos reflejando solamente una parte, tengo, por ejemplo, si estos dos son verdaderos, con el operador I, esto es verdadero. Si estos dos son verdaderos con el operador O, esto también es verdadero. Negación de P, si esto es 1, la negación es 0. Y así podemos ir construyendo toda la tabla de estos operadores. Tengo aquí el operador, por ejemplo, AND, el operador OR y el operador de la negación y la construcción de mi tabla lógica. Estos son verdades, falsos, verdad, falso, verdad, falso. En el operador I, ambos son verdaderos y es verdadero. En los demás casos se hace falso, ¿no? Apenas uno de ellos es falso, entonces el resultado es falso. En el operador O, en el O lógico, hay dos definiciones, ¿no? Es verdadero cuando ambos son verdaderos o uno de ellos es verdadero. En demás casos es falso. O es falso cuando ambos son falsos y todos los demás son verdaderos. La negación de P, aquí vamos a negar 1, 1, que es 0, 0. Vamos a negar 0, 0, que es 1, 1. Muy bien, esos son los operadores lógicos. En resumen, la jerarquía de los operadores relacionales o lógicos son estas, ¿no? Tenemos la negación, mayor, mayor igual, menor, menor igual, igualdad, diferente, distinto. De menor nivel es el operador I y el operador O. Muy bien, prioridades de los operadores. En resumen, podemos ir resumiendo en esta tabla las prioridades de los operadores. Paréntesis, potencia, multiplicación, división, división entera, módulo, suma, resta, mayor. Aquí están todos los operadores de desigualdad, ¿no? Diferente, menor igual, mayor igual, distinto. El operador AND, el operador OR y el operador NOT. Aquí es doble igual, ¿no? Y que voy a corregir eso. Muy bien, entonces vamos a finalizar esta parte con estos estudios que hemos hecho en cuanto a los datos y operadores. Les voy a